arranque de la semana se conmemoró el Día del Camino y a raíz de esto uno es curioso y se pone a fijar en este mapa georreferenciado de accidentes de tránsito que tiene los datos actualizados sobre qué es lo que pasaba en las rutas con las víctimas fatales, y uno tenía la ilusión o tenía el deseo de que realmente estuviera más despoblado de lo que realmente este mapa aparece. Y esto tiene que ver con las medidas en un principio de cuarentena, de que simplemente podían transitar aquellas personas que estaban dentro de las actividades exceptuadas. Bueno, con el correr del tiempo, el pasar de los meses, se fueron habilitando más actividades y los números siguen dando víctimas fatales, pero además vamos a hablar de controles en torno a la pandemia. Es por eso que le agradecemos este tiempo al director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aimo. Osvaldo, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe. Gracias, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, nosotros queriendo saber qué monitoreo están haciendo ustedes, sobre todo de la siniestralidad en las rutas. Le decía, nosotros esperábamos quizás un mapa de Santa Fe un poco más despoblado, sin embargo, los números de accidentados y de víctimas fatales sigue siendo alto. Sí, por supuesto. Vos fíjate una cuestión, o sea, no solamente Santa Fe, sino el país, desde el momento del 18 o 19 de marzo, cuando empieza la cuarentena obligatoria por un DNU del presidente, empezó a bajar dramáticamente la cantidad de accidentes de tránsito con víctimas fatales. Santa Fe había bajado el 90%, en el resto del país, a nivel país, el 85%, o sea que realmente todas las provincias sintieron el impacto por lo que vos decías recién, o sea, la carga vehicular evidentemente había bajado tremendamente. Ahora, en este momento estamos en el 70% de la carga vehicular normal. Evidentemente. Y vos fíjate, datos consolidados. 2018, provincia de Santa Fe, 521 muertos. Claro. Datos consolidados 2018. Datos preliminares 2019, 480 nos está dando hasta este momento. Claro. Ahora, vos fíjate, mes de agosto de este año, 20 muertos. Claro. Mes de septiembre de este año, 19 muertos. O sea, a ver, no es magia tampoco, porque este es un problema muy complejo, ¿no es cierto? Ahora, de todas maneras, la cantidad de accidentes con víctimas fatales ha disminuido, y vamos a ver cuando terminemos cuando terminemos el año, perdón. Cuando terminemos el año. Osvaldo, cuando mirábamos este mapa nos dábamos cuenta, el mapa georreferenciado, nos dábamos, por ejemplo, cuenta que la gran mayoría de las víctimas fatales tiene que ver con motociclistas, y que obviamente están muy cerquita el tema de los automóviles de los utilitarios también, en la gran cantidad de accidentes con víctimas. Ahora vos fíjate una cuestión también que te agrego para el análisis. Entre el 18 de julio y el 24 de agosto, en 36 días, hubo 8 muertos en 7 accidentes de camión. Claro. ¿Viste? O sea, ahí vos te das cuenta también la carga vehicular que tiene la provincia de Santa Fe, sobre todo de tránsito pesado. Porque no tratemos de olvidarnos de lo que pasó la cuarentena, con la pandemia, con el coronavirus y demás. Nosotros durante el mes de enero y febrero, en el Ministerio de Seguridad de la provincia, y coordinado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, estábamos con la cosecha 2020. Seguro. ¿Y qué representaba la cosecha 2020? La entrada de 14.000 camiones de carga por día. Entonces, esto también agrega toda una complejidad a la problemática que ya por sí compleja tienen los accidentes de tránsito, ¿no? Osvaldo, pensaba, ¿no?, cuando decía, vamos a ver la estadística fina y certera cuando cerremos el año. Existe una posibilidad todavía muy remota de que se reabra el turismo, y vamos a tener en cuenta que el turismo va a ser interno, que vamos a tener más flujo vehicular si se permite. ¿Esto también está dentro de las posibilidades de tener mayor trabajo desde la agencia? Sí, por supuesto, porque vos fíjate una cuestión, nosotros no solamente estamos atentos al tema de lo que decían al principio cuando me presentaban, los límites interprovinciales. Nosotros tenemos 27 puestos de control hacia los límites interprovinciales por lo que es coronavirus, ¿no es cierto? Pues fíjate que nosotros
a la mitad del mes pasado, del mes de septiembre, ya teníamos fiscalizado 1.300.000 vehículos desde que empezó la cuarentena. Evidentemente esto habla de una cifra, pero, o sea, yo sin ser peyorativo con el resto de las provincias, pero no hay ninguna provincia argentina que se pueda comparar a esto, ¿entendés? Entonces, evidentemente también lo que va a pasar, de acuerdo a lo que me preguntaba tu compañero recién, es que mucho del turismo va a ser muy interno. O sea, mucha gente se va a trasladar a relativamente poco distancia de su lugar de residencia. Eso es lo que imaginamos, digamos, hacia futuro. Ahora, también lo que nosotros estamos muy atentos es con el tema de las alcoholemias. Nosotros cuando empezamos la gestión en enero, restituimos una cosa que no sé por qué se había dejado de hacer, que era la alcoholemia a los profesionales. O sea, hemos tenido gran cantidad de casos positivos de alcoholemia. Recuerdo el mes de septiembre, 12 alcoholemias positivas con valores muy altos, sobre todo en conductores profesionales. Porque vos te das cuenta que el transporte, al no haber sido nunca parado en el flujo normal de la provincia, a pesar de que estamos en cuarentena, porque siempre estuvieron exceptuados, bueno, ahí aparece muy palmariamente el tema de el alcohol al conducir, ¿no? Que es una problemática muy compleja. Osvaldo, ¿el tema del alcohol es determinante a la hora de la siniestralidad o también hay condiciones en los corredores? Le pregunto esto porque cuando uno mira este mapa nuevamente, nota que obviamente el corredor de la ruta 34 y el sur en la ruta 11 son los que más siniestralidad de camiones tienen. Sí, así es. Bueno, acá hay varias cuestiones. Primero, el alcohol como factor de riesgo. Alcohol y velocidad en casi todos los países del mundo son factores de riesgo. Ahora, lo que hay que también tener en cuenta, y vos fíjate que por noticia que te daba recién de la cantidad de muertos de camiones, o sea, conductores profesionales, disparó un trabajo que empezamos a realizar hace prácticamente 20 días entre la Secretaría de Transporte del Gobierno de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad, ¿cierto?, el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias, porque nos empezábamos a preguntar cuál era la causa de semejante cantidad de accidentes de tránsito con víctimas fatales dentro de este grupo, ¿no es cierto?, que son los conductores profesionales de camiones. Entonces, muchas de las cosas empezaron a verse desde este lugar también. O sea, vos antes de la cuarentena y de la pandemia, vos tenías un traslado de estos conductores profesionales de determinada cantidad de horas. Ahora, en cada límite provincial hay retenes, porque a nosotros nos lleva tiempo, ¿no es cierto?, a las fuerzas de seguridad, controlar la documentación, controlarte la temperatura, hacerte el test de la anosmia, o sea, preguntarte todas las cuestiones, ¿no es cierto? Entonces eso hace que en vez de un viaje de 2, 3 o 4 horas como era antes, se traslade a lo mejor al doble. ¿Y esto qué representa también para el chofer, aunque sea profesional? Cansancio. Una carga de estrés. Claro, por supuesto, cansancio, estrés. O sea, vos viste lo que es estar 2 horas, como he estado yo muchas veces en el peaje Lagos, con colas de 4 o 5 kilómetros, porque evidentemente a nosotros hacer todo el chequeo que decía recién, como a todas las provincias, ¿no es cierto?, nos lleva tiempo. Y lamentablemente al chofer lo apura a cumplir con los tiempos, ¿no?, de entrega del producto que carga. Totalmente de acuerdo. Ahora, vos fíjate que también, lo que decía tu compañera, la carga de accidente que tienen los corredores viales, ¿cierto?, de la ruta 34, la ruta 33, o sea, las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe, que traen el gran flujo vehicular de transporte pesado, hace también, ¿no es cierto?, de que esto es una cuestión recurrente y que ameritaría, y contestando directamente la pregunta, ¿no es cierto?, a que la infraestructura, en la cual yo creo mucho, la infraestructura y el diseño de la infraestructura puede hacer un paliativo para este tema de accidentes, porque vos fíjate que de los muertos, muchos fueron choques frontales. Sí. El choque frontal es una cuestión que, como digo siempre, la persona que choca de frente no tiene prácticamente chance de sobrevivir. Son la gran cantidad de muertos que tenemos en nosotros lo que llamamos la hora cero, o sea, en el lugar del accidente, en el lugar donde ocurre el accidente. Cuando hay un accidente con múltiples víctimas, no sé que sea un colectivo, por supuesto, ¿no?, pero yo siempre en lo que primero me pongo a pensar es en un choque frontal.
Osvaldo, le preguntaba, este trabajo que ustedes están llevando adelante es no solamente para analizar el contexto en el cual los camioneros son protagonistas de estos accidentes y muchos de ellos con víctimas fatales. ¿Se puede establecer algún mecanismo para que precisamente este transporte de carga logre sortear estos retenes, al menos en la provincia, con una mayor velocidad, digamos, algún dispositivo especial para ellos? Mira, sí, nosotros estuvimos trabajando y seguimos trabajando con el sindicato por el tema de la trazabilidad. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, vos fíjate, el punto de control de la provincia emblemático es el peaje General Lago, claro. Autopista Rosario-Buenos Aires. Por allí ingresan por día casi 9.000 vehículos. Nosotros tenemos, de los 4 carriles habilitados, tenemos 3 dedicados exclusivamente a transporte pesado. Claro. Exclusivamente a transporte pesado. O sea, más rápido es prácticamente imposible que lo podamos hacer. ¿Me entendés? Porque además esto lo que representa también es todo una cantidad de recursos humanos que pone el gobierno de la provincia para esta cuestión. Porque vos te podés imaginar, tengo que tener el personal de la policía vial o de la unidad regional, más el personal de salud, porque nosotros ahí tenemos un puesto sanitario, que son los responsables de hacer los testeos análogos que hizo el Ministerio de Salud de la provincia para aquellas personas que, estando esenciales y exceptuados, no tenían que traer obligatoriamente el PCR con 72 horas de urgencia, como dijo el decreto del señor gobernador. Osvaldo, se nos está terminando el noticiero, pero no quiero dejar de preguntarle por los testeos que se están realizando, por los controles en ruta. ¿Cuántos dieron positivos? ¿Cuántos tuvieron que volverse? Mirá, nosotros, a ver, en el mes de agosto fiscalizamos 350.000 vehículos. 350.000 vehículos. Ya tuvieron que retornar desde el fin de semana dramático para nosotros fue el fin de semana largo de julio, el 8 y el 9 de julio, cuando mucha gente iba a venir a la provincia porque en otras jurisdicciones no podían a realizar actividades, por eso la provincia dijo que ese fin de semana largo no era el fin de semana turístico para la provincia de Santa Fe y ahí afinamos mucho los controles. Bueno, nosotros ya retornaron a sus lugares porque no pudieron demostrar que venían a hacer las cosas que decían que venían a hacer, más de 3.500 vehículos. Claro. Es una cifra muy importante. Es muy importante. Osvaldo, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, que tenga buena jornada. Gracias, igualmente para ustedes, siempre a su disposición. Bueno, la verdad...